El Salvador, 11 de febrero de 2026. Y los temas principales que vamos a tratar incluyen la oficialización de nuevas entidades religiosas, las modificaciones arancelarias en zonas francas, la fijación de costos en el mercado eléctrico mayorista, concesiones de explotación de recursos naturales y la implementación de amnistías tributarias municipales. Ujú. Ok, vamos a desgranar esto. A ver, resulta alucinante detenerse a observar cómo la burocracia y las decisiones administrativas moldean de una manera casi invisible pero implacable el día a día de todo un país. Totalmente. Hablamos de una maquinaria inmensa que conecta lo más macro, como los flujos de energía o el comercio internacional, directamente con lo micro, con la vida ciudadana de a pie. Es un ecosistema inabarcable donde cada engranaje, por pequeño o, bueno, por aburrido que nos pueda parecer desde fuera, cumple una función de carga vital. Quienes analizan el funcionamiento del Estado a menudo pasan por alto el rigor administrativo que requiere mantener en pie una sociedad moderna. Ya, es que damos todo por sentado. Claro. Pero cuando ponemos la lupa sobre las decisiones que se aprueban en un solo día, lo que emerge es una radiografía perfecta de un sistema intentando administrar simultáneamente lo tangible, lo intangible y, curiosamente, hasta lo espiritual. Y fíjate, ya que mencionas lo espiritual, me parece el punto de partida perfecto, porque el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ha dado luz verde a algo que ilustra esta fricción de maravilla. Han aprobado la personalidad jurídica y los estatutos de una nueva iglesia. Ujú. La de Ciudad Delgado, ¿no? Esa misma. Pero el nivel de detalle administrativo a mí me deja loca. Se llama Iglesia Evangélica Dios de lo Imposible, Lucas 18:27. Tiene su domicilio fijado allí en Ciudad Delgado, en San Salvador, y cuenta con nada menos que 31 artículos en sus estatutos. Tela. Tela, sí, y se define explícitamente como una entidad apolítica y no lucrativa. Pero claro, yo lo leo y pienso, a ver, ¿no es una contradicción tremenda exigirle a algo tan abstracto e íntimo como la fe que pase por ventanilla y rellene formularios? Esa es justo la paradoja. Lo fascinante aquí es el choque frontal entre la naturaleza infinita de la institución y sus requisitos operativos que son, pues, puramente terrenales. Los fines de esta entidad, según su propio documento, son predicar, hacer discípulos, llevar un registro de sus miembros. Fines puramente espirituales. Exacto. Son objetivos espirituales, de cohesión comunitaria. Sin embargo, para operar en la sociedad moderna, para alquilar un local en Ciudad Delgado, para abrir una cuenta bancaria o para firmar un contrato de luz, necesitan una estructura legal sumamente rigurosa. Lógico. La fe no tendrá fronteras, pero su institucionalización requiere un código civil, un domicilio fiscal, representantes legales y un marco de actuación auditado por el Estado. Es como si lo divino tuviera que encajar a la fuerza en un corsé de 31 artículos para poder existir formalmente en el plano físico. Muy buena analogía. Y lo que llama la atención es que los fundadores son ciudadanos normales y corrientes, empleados, estudiantes, cosmetólogas, personas que tienen que presentar su documento de identidad y someterse a un proceso súper meticuloso. Es literalmente la burocracia estatal dándole el visto bueno a la fe. Bueno, más que un visto bueno a la fe, es un blindaje legal para el entorno. Al exigir que la entidad se defina como apolítica y no lucrativa, el Estado está marcando el terreno de juego. Claro, para evitar problemas futuros. Eso es. Esto determina de forma automática cómo será tratada por el sistema tributario, qué exenciones tiene y, sobre todo, qué límites no puede cruzar legalmente. Es el sistema asegurando que cualquier organización, ya sea un club de fútbol, una ONG o una congregación religiosa, juegue bajo las mismas reglas de transparencia financiera y convivencia civil. Si no, sería un caos. Exactamente. Sin esos 31 artículos, a efectos legales, la Iglesia simplemente es un fantasma. Pues esa misma necesidad de ponerle límites y reglas a lo abstracto es exactamente lo que vemos cuando el Estado intenta controlar algo tan inabarcable como el comercio internacional. Y aquí saltamos al motor puro y duro de la economía. Las zonas francas. Eso es. Desde el Ministerio de Economía, bajo el mando de la ministra María Luisa Jaén Brevé, se han emitido los acuerdos 24, 26 y 58. Básicamente, modifican parcialmente el listado de lo que llaman incisos arancelarios no necesarios para empresas específicas que operan en zonas francas. Un término que suena muy técnico.
Suena al tostón más grande del mundo, la verdad. Pero vamos a bajarlo al mundo real. Hablamos de sociedades como Confetis S.A.D.C.B., dedicada a la manufactura textil y de poliuretano, o la sociedad R.A. El Salvador S.A.D.C.B. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque ilustra cómo el movimiento de un simple código arancelario impacta la importación de telas, tintas y maquinaria. Sí, y si conectamos esto con el panorama general, la modificación de un inciso arancelario está lejos de ser un mero trámite aburrido. Es una herramienta de política económica de altísimo calibre. ¿En qué sentido? Pues cualquier profesional que gestione cadenas de suministro globales sabe que la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización está diseñada para proteger la competitividad del país. Cuando el Ministerio ajusta estas listas de incisos no necesarios, lo que hace es afinar la maquinaria fiscal. Para no asfixiar a las empresas, entiendo. Justo. Se trata de permitir que empresas específicas importen materias primas o maquinaria sin fricciones aduaneras que las dejarían fuera del mercado global. Pero, a ver, yo me pongo en el papel de abogada del diablo. Suena a un exceso de microgestión brutal. ¿Por qué el Estado tiene que emitir un acuerdo ministerial específico para decidir si un cargamento de poliuretano o una tinta especial paga o no paga aduanas en una zona franca? ¿No ralentiza esto toda la cadena logística? Podría parecerlo desde fuera, pero en realidad es una intervención quirúrgica necesaria. Estas empresas no operan en un vacío. Compiten con fábricas en Asia, en Europa, en toda América Latina. Claro, la competencia es salvaje. Salvaje. Entonces, el Estado utiliza estos acuerdos para decir, de forma oficial, reconocemos que este insumo concreto es vital exclusivamente para la actividad autorizada de esta fábrica dentro de la zona franca. Es decir, no es una barra libre para importar cualquier cosa y venderla por ahí. Ah, vale. Al declarar esos incisos como exentos, se elimina el peaje fiscal sobre materiales que luego van a ser transformados y exportados. Mantiene los márgenes de beneficio, asegura los empleos locales y mueve la aguja macroeconómica del país. Si Confetti no recibe esa tinta a tiempo o con el coste adecuado, pierde el contrato internacional, así de simple. Es decir, un simple cambio de código en el Acuerdo 24 es el salvaconducto que evita que los contenedores se queden pudriéndose en una aduana durante semanas. Literalmente. Me parece alucinante cómo de un simple papel depende el flujo de bienes reales de todo un país. Y hablando de flujos y de mantener las fábricas funcionando, pasemos a un tema que da energía a toda esta industria de la que hablamos, literalmente. El sector eléctrico. La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, la famosa SIGET, han emitido el acuerdo número 018-E-2026. Aprobaron el cargo por la operación del sistema de transmisión y administración del mercado mayorista, lo que en el sector se conoce como el COSTAM. El famoso COSTAM. Sí. Este cargo se le ha aprobado a la Unidad de Transacciones SADCV. Pero hay un dato que me deja completamente loca. El valor se ha fijado exactamente en $1.008104 por megavatio hora. Para el año 2026. Venga ya. 6 decimales. ¿Realmente hace falta irse hasta el sexto decimal o es el Estado justificando que tiene un departamento de matemáticas muy aburrido? Entiendo que suene excesivo, pero ese nivel de precisión no es ni mucho menos un capricho estadístico. Es una necesidad absoluta del sistema. Hay que entender qué es el COSTAM primero. A ver. Es la tarifa que cubre los costos operativos de la unidad de transacciones, que actúa como el gran árbitro del mercado eléctrico mayorista. Esta unidad no genera electricidad ni la consume, simplemente administra la red de transmisión y el mercado donde los generadores venden a los distribuidores. Vale, son el intermediario técnico. Exacto. Entonces, al fijar el precio en $1 y un poquitín más, con esos 6 decimales, se garantiza el equilibrio financiero milimétrico de ese árbitro. Claro, porque si el árbitro quiebra, se cae la red entera. Exactamente. En un mercado mayorista donde se transan millones de megavatios hora anualmente, un error de redondeo en el tercero o cuarto decimal podría significar que la unidad de transacciones acumule un déficit millonario a final de año. ¿Y eso pone en riesgo la infraestructura crítica del país? Sería un desastre. O por el contrario, que genere unas utilidades desproporcionadas a costa de encarecer la energía para todos nosotros. Ese sexto decimal es el neutralizador perfecto. Asegura que el costo de operar la red sea exactamente el necesario.
Ni un centavo más, ni un centavo menos. Estabilizando así los precios para toda la cadena. Desde la fábrica de poliuretano en la zona franca hasta el consumidor final en su casa. Es la matemática invisible que hace que cuando pulsemos un interruptor haya luz y el sistema no colapse financieramente. ¡Qué fuerte! Qué fuerte. Pero fíjate en el contraste de escalas. A ver. Por un lado, tenemos a la SIGET calculando el mercado mayorista hasta el sexto decimal en despachos de alta tecnología. Y por otro lado, en el mismo boletín diario, vemos a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas pisando barro. Literalmente. Ah, la concesión minera. Exacto. Otorgando una concesión para la explotación de material pétreo, o sea, extraer piedra, a la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria San Francisco Suchitoto. Y a la vez, autorizando a la sociedad La Constancia a continuar la ampliación de un tanque para consumo privado. Esa es la verdadera envergadura de la administración pública operando a pleno rendimiento. En un margen de 24 horas, el Estado está actuando como guardián y regulador de 3 niveles completamente distintos de la realidad física y económica. Es que abarca todo el espectro. Tienes la gestión de lo intangible, la energía que fluye por los cables de alta tensión. Luego tienes la administración del subsuelo primario, permitiendo que una cooperativa agropecuaria en Suchitoto extraiga roca, lo cual es pura economía de subsistencia y desarrollo local. Y empleo para la zona, claro. Por supuesto. Y finalmente, tienes la supervisión de la megaestructura corporativa, asegurando que un tanque de consumo privado de una empresa del tamaño de La Constancia cumpla con todas las normativas de seguridad e impacto. Es un nivel de control perimetral absoluto. Para la cooperativa de Suchitoto, ese papel es la diferencia entre trabajar legalmente o ser procesados por extracción ilegal de piedra. Para La Constancia, es un trámite logístico crítico para su expansión industrial. Todo requiere un expediente, un análisis técnico, un sello. Un trabajo administrativo monumental. Pero vamos a alejarnos un momento de los megavatios y de la infraestructura pesada. Pasemos del nivel macro al nivel que más duele, el bolsillo del ciudadano y las arcas locales. Hablamos de justicia, amnistías y el pulso de la calle. Vamos a ello. En el ámbito municipal, la Alcaldía de la Unión Norte ha emitido decretos específicos para los distritos de Lislic y Nueva Esparta. Han lanzado una ordenanza transitoria de amnistía tributaria. Básicamente están exonerando a los ciudadanos y a las empresas del pago de intereses moratorios y multas por tasas municipales atrasadas. Y aquí es donde cualquiera que analice las finanzas locales sabe que hay que leer entre líneas. Totalmente. Una amnistía tributaria municipal, bajo ninguna circunstancia, debe entenderse como un simple acto de caridad administrativa. Es un parche de liquidez ante una crisis de morosidad galopante. Para salvar los muebles, vaya. Cuando un distrito como Lislic o Nueva Esparta recurre a perdonar multas e intereses, el problema de fondo no es la multa en sí. El problema es que la deuda original se ha vuelto inasumible para una gran parte de la población y el flujo de caja del ayuntamiento está completamente estancado. Claro, si llegan a este punto significa que la bola de nieve de los impagos era ya imposible de detener para las familias. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Esto plantea una pregunta importante sobre cómo gestionar el civismo fiscal. El interés moratorio ahoga al contribuyente, que decide simplemente desaparecer del radar fiscal porque no puede pagar. Al lanzar esta ordenanza transitoria, la alcaldía ejecuta una maniobra de pragmatismo financiero puro. Renuncian al dinero de la sanción, que en la práctica era incobrable de todos modos. Porque la gente no lo iba a pagar nunca. Exacto. Renuncian a eso para poder recuperar el capital base de los impuestos atrasados. Esto inyecta liquidez inmediata y desesperada en las arcas municipales para poder pagar servicios básicos, la recolección de basura o las nóminas de los empleados públicos. Es vital. Pero, más importante aún, reintegra a esos deudores al sistema formal, saneando la cartera y permitiendo que vuelvan a tributar de manera regular el año siguiente. Es supervivencia contable a nivel local, pura y dura. Pero la burocracia no solo gestiona las deudas, también certifica la vida misma y las ambiciones de la gente, porque el repaso al día a día legal nos lleva a la Corte Suprema de Justicia. Ahí hay mucho movimiento. Muchísimo. Vemos decenas de autorizaciones para ejercer la abogacía y el notariado, incluso se levantan suspensiones impuestas a notarios que, suponemos, han regularizado su situación. Y luego está el inmenso mar de los edictos diarios. Y las historias de la gente. Sí, aceptaciones de herencia, herencias yacentes, títulos supletorios para registrar propiedades que quizás llevan generaciones sin papeles, personas cambiando legalmente de nombre, y de repente, navegando por todo este papeleo tan solemne, me encuentro con el registro de una marca comercial, Blond Plex.
clasificada en la categoría 03, que corresponde a cosmética. Es que los edictos y los registros son la huella dactilar de la condición humana, plasmada en papel timbrado. El andamiaje legal acompaña cada fase crítica de la existencia. Una aceptación de herencia no es solo un trámite, es el mecanismo de precisión que permite que el patrimonio y el esfuerzo de toda una vida transiten hacia la siguiente generación sin que el tejido social se rompa. Es evitar el caos familiar. Eso es. Un título supletorio es dotar de seguridad jurídica al techo de una familia. Algo básico. Un cambio de nombre es la validación oficial de la identidad de un individuo ante el mundo. ¿Y Blondplex? Es alguien intentando montarse un tinglado en el competitivo mundo de la belleza. Detrás de una sucesión hay una familia de luto resolviendo cabos sueltos y detrás de esa marca de cosméticos hay un emprendedor jugándose sus ahorros. Efectivamente. Y quienes sostienen todo este tinglado, utilizando tu palabra, son precisamente esos notarios y abogados a los que la Corte Suprema autoriza o sanciona. Ellos son los fedatarios, los garantes indispensables de que la herencia se reparta de forma justa, de que el título de propiedad sea legítimo y de que el emprendedor de Blondplex tenga protegida su invención frente a competidores. Tienen un peso tremendo. Sin ese ejército de profesionales del derecho autorizados por el Estado, la confianza en estas transacciones cotidianas colapsaría por completo. Madre mía, es que repasas un solo día, un simple corte transversal en el tiempo en El Salvador y ves coexistir unas dinámicas que son colosales. Desde la necesidad imperativa de meter la fe religiosa en un documento de 31 artículos para que una iglesia en Ciudad Delgado pueda existir en el mundo real, hasta la cirugía fiscal de alto nivel en las zonas francas para que las empresas no pierdan su ventaja competitiva internacional. Es un abanico inmenso. Y tanto. Pasando por la fijación de tarifas eléctricas hasta el sexto decimal para que la red no quiebre o la cooperativa sacando piedra en su chitoto. Y terminando con alcaldías perdonando deudas para no ir a la bancarrota, mientras los ciudadanos registran desde las casas de sus abuelos hasta marcas de champú. Al final, lo que verdaderamente emerge de analizar toda esta información es la revelación de la arquitectura invisible que nos sostiene. Solemos medir el progreso o la estabilidad de una nación mirando sus grandes infraestructuras, el PIB o los grandes titulares. Sin embargo, el verdadero armazón que impide que la civilización colapse cada mañana es esta incesante y silenciosa maquinaria burocrática. Es lo que mantiene todo unido. Detrás de cada empresa que exporta, cada interruptor de luz que se enciende sin provocar un desastre financiero, cada metro cúbico de piedra extraído legalmente y cada herencia que pasa pacíficamente de padres a hijos, hay un hilo legal milimétrico operando en la sombra. ¿Hasta qué punto somos conscientes de la inmensa telaraña de permisos, tarifas y decretos que determinan el ritmo exacto de la existencia humana todos los días?